No imaginé que la primera persona en decirme que debía irme de mi propia casa sería una niña de 9 años. Llevaba la última bandeja de tamales desde la cocina. El vapor subía en oleadas y me quemaba las manos. Las muñecas me temblaban un poco. No por miedo, por cansancio. Había estado de pie desde que el cielo aún estaba gris. A esta edad basta con permanecer parada un rato de más para que la espalda duela y las rodillas se tensen como si alguien las estuviera jalando. Tuve que cambiar el peso de una pierna a la otra para aliviar el dolor. Pero aún así sonreía. Sonreía por reflejo uno aprendido durante muchos años. Sonreía para que los demás se sintieran tranquilos. Sonreía para que nadie se sintiera culpable. Sonreía para recordarme que ese era un día feliz, no un día para quejarse. El olor de la masa caliente, mezclado con la manteca y el chile rojo, se extendía por toda la casa vieja. Un olor familiar. El olor de las reuniones familiares que había cocinado durante décadas. Esa casa, llevaba más de 30 años viviendo en ella. La pintura amarilla de las paredes se descascaraba en pequeños trozos. Hubo lugares que pensé volver a pintar, pero luego desistí. Me había acostumbrado a verla así envejecida conmigo. El piso de baldosas estaba frío bajo mis pies descalzos. Podía ver claramente cada pequeña marca que el tiempo había dejado. En el techo globos de colores chocaban suavemente entre sí, haciendo un sonido apagado como si respiraran. Un pequeño altavoz de esos baratos comprados en el mercado descansaba sobre un estante y reproducía música de cumpleaños. El sonido era distorsionado, pero nadie lo apagó. Todos fingían estar felices. Yo también. Ese día era el cumpleaños de Renata, mi nieta, 9 años. Yo pagué la decoración. Yo compré el pastel. Yo compré los regalos. Incluso preparé los tamales yo misma la noche anterior, sentada hasta casi la medianoche. Mientras los envolvía pensaba, no importa con que la niña sea feliz, es suficiente. Los niños solo recuerdan los cumpleaños. No recuerdan quién se cansó para que existieran. Renata no era como otros niños. No corría por la casa, no reía a carcajadas, no peleaba por los regalos. Estaba sentada en un rincón demasiado callada. Noté que su mirada se movía de un lado a otro, como si estuviera esperando una señal. Como si alguien le hubiera dicho espera este momento. Cuando dejé la bandeja de tamales sobre la mesa, y aún no había terminado de exhalar, Renata acercó una silla de madera. Las patas rasparon el piso y sonó un crrr seco muy claro. Todos lo oyeron. Se subió a la silla. Quedó un poco más alta que yo. Recuerdo con absoluta claridad esa sensación. Una niña más alta que yo, dentro de mi propia casa. La niña miró alrededor como asegurándose de que todos estuvieran presentes. Luego me miró directamente a la cara. No sonrió. No bromeó. No tenía nada de infantil. Su mirada era tan seria que pensé por un instante, ¿quién puso esa mirada en sus ojos? Su voz no era fuerte, pero sí clara. Precisa, casi helada. Mi papá dice que esta casa pronto será mía. Hizo una pausa brevísima, como si recordara exactamente cada palabra que le habían enseñado. La abuela debería ir acostumbrándose a irse de aquí. Me quedé paralizada. En ese instante no entendí por qué seguía sosteniendo la bandeja de tamales. El corazón se me encogió como si alguien lo apretara con fuerza desde dentro. Me zumbaban los oídos. La música del cumpleaños, las conversaciones, las risas. Todo se fue apagando poco a poco, como si alguien bajara el volumen hasta casi desaparecer. La primera risa que se oyó fue la de Carla.
No fue una risa de sorpresa. Fue una risa que se le escapó. Rió y luego se cubrió la boca con la mano, como si temiera que yo la hubiera visto. Martín, mi hijo, estaba de pie no muy lejos. Miró al suelo. Sacó el teléfono. Fingió escribir un mensaje. No dijo nada. No regañó a su hija. No la contradijo. Nadie dijo que Renata estuviera equivocada. Apreté la bandeja de tamales con tanta fuerza que los dedos se me entumecieron. En el pecho algo se hundió muy profundo. Sentí que no solo me estaban echando de esa casa, sentí que me estaban expulsando de mi propia vida. Como si tantos años vividos, tantos años siendo madre, siendo abuela, solo hubieran existido para ser borrados por una sola frase. Miré alrededor de la habitación. Los globos que yo había comprado, el pastel que yo había encargado, los regalos envueltos con mis ahorros. Y entendí algo que me heló el pecho. Esa fiesta no era para mí. Había sido construida sobre mi espalda, sobre mi silencio, sobre mi paciencia de tantos años. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sola recogiendo los globos desinflados que rodaban sobre el piso frío. Me agaché a recogerlos uno por uno lentamente, como si estuviera juntando las partes de mi vida que acababan de caerse de mis manos. Y entonces comprendí algo muy frío, muy claro. Una niña no inventa palabras así por sí sola. Esa noche, después de recoger todos los globos desinflados que rodaban por el suelo, apagué la luz de la sala. La claridad se extinguió de golpe y dejó un vacío oscuro familiar. La casa se sumergió en el silencio, ese silencio, con el que había convivido tantos años, que ya no me resultaba extraño. No subí enseguida a mi dormitorio. Entré en la cocina y me senté en la vieja silla de madera. No encendí más luces. Dejé solo la luz amarillenta y débil del foco del techo, lo justo para iluminar la mesa frente a mí. Esa mesa tiene una marca profunda, un tajo largo. Recuerdo perfectamente el día en que apareció. Hace 20 años Martín era joven impulsivo. Discutimos. Golpeó un cuchillo contra la mesa. El cuchillo resbaló y dejó esa cicatriz. Nunca la arreglé. No por olvido, sino porque pensé: ¿qué casa no tiene cicatrices? Hay cosas que no existen para ser recordadas una y otra vez, sino para saber qué ocurrieron. El reloj de la pared marcaba tic-tac. El sonido regular del segundero se oía con más claridad por la noche. Me senté allí con las manos apoyadas en los muslos, la espalda ligeramente encorvada por costumbre. Este año cumplí 67 años. Llevo 12 años viuda. Ya no los cuento con exactitud. Solo sé que ha pasado el tiempo suficiente como para acostumbrarme a estar sola. Mi esposo murió de un derrame cerebral. Fue rápido. Por la mañana aún estaba sentado frente a mí tomando café y hablando de cosas sin importancia. Por la tarde recibí la llamada del hospital. Se fue sin poder decir una última palabra. Después del funeral, la casa estaba llena de gente, familiares, vecinos, viejos amigos. Todos decían: sé fuerte. 3 meses después, solo quedó el silencio. Desde entonces mi vida casi no ha cambiado. Me levanto a las 5:30 de la mañana. Preparo café negro sin azúcar. Lo tomo sola de pie apoyada en el fregadero. Barro el patio. Riego el limonero de la entrada. Algunos días me duelen las rodillas. Me siento un momento, las masajeo suavemente y sigo. Nadie pregunta: «Mamá, ¿estás cansada?». Yo tampoco me hago esa pregunta. En la familia no figuro a nombre de ninguna empresa. Tampoco presumo de dinero. Vivo de manera sencilla, uso ropa vieja, sandalias bajas.
Pero cada mes pago la electricidad de la casa de mi hijo. Pago la colegiatura de Renata. Cubro gastos cuando Martín dice que no alcanza. Hago todo eso en silencio como si fuera simplemente mi obligación. Martín fue alguna vez mi orgullo. Estudió para maestro, decía que quería enseñar a ayudar a los niños pobres. Yo le creí. Luego perdió el trabajo. Luego se desanimó. Luego empezó a quedarse más en casa. Cada vez que necesitaba dinero, repetía la misma frase con una voz cansada pero familiar. «Mamá, ayúdame un poco más». Escuché esa frase durante tantos años que dejé de distinguir qué era un poco más y qué era toda una vida. Carla, mi nuera, nunca me ha llamado mamá. Solo me dice abuela. Le gusta subir fotos a las redes, cafeterías bonitas, ropa nueva, comidas elegantes. Dice que mi casa es vieja, pequeña, pasada de moda. Pero cuando necesita dinero deja que Martín me llame. Yo lo sé. Finjo no saberlo. Renata es diferente. Es inteligente. Memoriza rápido. Escucha una vez y repite palabra por palabra como una grabadora. Yo solía pensar se parece a mí. Callada. Observadora. Buena para recordar. Durante un tiempo eso me sirvió de consuelo. Esa noche sentada sola en la cocina me pregunté, ¿en qué momento empecé a vivir así? Siempre dando. Siempre retrocediendo. Siempre con miedo de perder a mi hijo. Ya había perdido a mi esposo. No quería perder a nadie más, y ese miedo lo sé. Ahora me hizo cerrar los ojos ante muchas cosas que debía haber enfrentado. Miré la marca del cuchillo en la mesa. Luego miré mis manos. Arrugadas. Con las venas marcadas. Estas manos habían preparado incontables comidas. Habían firmado innumerables papeles. Y por primera vez me atrevías a admitir algo muy difícil. No es que ellos se hayan vuelto más fuertes. Es que yo me había acostumbrado a volverme débil. El reloj seguía marcando tic, tac. Afuera una brisa ligera hacía susurrar las hojas del limonero. Me quedé sentada allí mucho tiempo, hasta que el café se enfrió por completo y perdió su aroma. Y en ese silencio, una idea empezó a tomar forma todavía confusa, todavía sin palabras, pero lo bastante pesada como para oprimirme el pecho, si una niña podía decir cosas así. Entonces esta historia no terminaba ahí. Hace 4 años Martín llamó a la puerta de mi casa casi a las 10 de la noche. Recuerdo muy bien esa noche. Yo estaba en la cocina lavando los últimos vasos que habían quedado de la cena. El agua corría constante. Mis manos se movían despacio, porque ya estaba cansada. Entonces sonó el golpe en la puerta. No fue fuerte. No fue insistente. Solo 3 golpes, pero apurados. El tipo de golpe de alguien que no sabe si debe insistir o darse la vuelta e irse. Cuando abrí la puerta, Martín estaba allí. Tenía el rostro pálido. No pálido de cansancio, sino pálido de miedo. Las manos le temblaban y trataba de esconderlas en los bolsillos del pantalón. La camisa estaba arrugada como si la hubiera estrujado todo el día. En el bolsillo del pecho se notaba claramente un bulto de papeles, haciendo que la tela se inflara de un lado. Entró sin quitarse los zapatos. Se quedó de pie, en medio de la sala. No se sentó. Bajó mucho la cabeza y dijo con la voz áspera, «Mamá, estoy en problemas». No pregunté de inmediato. Cerré la puerta. Le acerqué una silla para que se sentara. Le serví agua. Mis manos seguían tranquilas. Pero dentro de mí algo empezó a hundirse lentamente. Al día siguiente fui con él al banco. La sucursal estaba fría. El aire acondicionado me daba directo en la espalda y tuve que cerrarme más el suéter.
La luz blanca caía sobre el escritorio y hacía que todos los rostros se vieran descoloridos. El empleado del banco hablaba con un tono plano sin emoción, como si leyera una lista del supermercado. Si no se paga dentro del plazo, el bien puesto en garantía será embargado. Ese bien era la casa donde yo vivía. Me giré para mirar a Martín. No se atrevía a mirarme. Tenía los ojos clavados en sus zapatos viejos. Pregunté muy despacio: ¿No hay otra opción? El empleado negó con la cabeza. Sin culpa, sin más explicaciones. Ese mismo día firmé como aval. No lo pensé mucho. No hice más preguntas. La mano me temblaba. Sentí con claridad cómo el bolígrafo vibraba sobre el papel. Saqué mis ahorros de jubilación, el dinero que había guardado toda mi vida para cuando enfermara, para cuando ya no pudiera valerme por mí misma. No se lo conté a nadie, ni a mis amigas, ni a la familia. Solo me repetí una frase: la familia es lo primero. Desde entonces empecé a pagar la deuda, mes tras mes, pago tras pago. Hubo meses en los que me quedé mucho tiempo parada frente al puesto de carne del mercado antes de atreverme a comprar. La colegiatura de Renata la pagué por adelantado todo el año. No quería que la miraran diferente en la escuela. La tarjeta de crédito de Carla la pagué no sé cuántas veces. Bolsas, cosméticos, un viaje que llamaban para liberar el estrés. Una vez intenté insinuarlo, no como reproche, solo con suavidad durante la comida. En esta casa también deberíamos ahorrar un poco. Carla me miró y sonrió con desdén. Ya estás vieja. ¿Para qué quieres dinero? Esa frase no me hizo llorar de inmediato. Se quedó dentro de mí, pesada, dolorosa, como una piedra pequeña que nunca se disuelve. Martín seguía repitiendo la misma frase cada vez que necesitaba dinero. Mamá, ayúdame solo un poco más. Y yo seguía ayudando, sin preguntar, sin exigir nada a cambio. Así pasaron 4 años. Yo bajando la cabeza para firmar papeles. Yo transfiriendo dinero. Yo guardando silencio, convenciéndome de que algún día todo mejoraría, de que mi hijo se levantaría, de que la familia lo agradecería. Esta noche, sentada sola en la cocina, recordé el momento en que firmé aquel aval. La mano me temblaba, pero pensé: una madre debe hacer eso. Ahora lo entiendo. 4 años bajando la cabeza para firmar papeles, a cambio de una sola frase que me echó de mi propia casa. La noche después del cumpleaños de Renata no dormí. No porque el sueño no llegara, sino porque no me permití dormir. Sabía que si me acostaba, si cerraba los ojos, todo se deslizaría como en tantas otras noches. Y no quería que eso ocurriera. Dejé la luz de la cocina encendida toda la noche. La luz amarilla caía sobre la vieja mesa de madera y hacía que la marca del cuchillo de años atrás se viera más clara de lo habitual, como si también estuviera esperando que yo la mirara de nuevo. Arrastré la silla y me senté, la espalda recta, ambos pies bien apoyados sobre el piso frío de baldosas. El frío subía desde las plantas de los pies y me recordaba que seguía despierta. Frente a mí había un montón de papeles, recibos de luz, estados de cuenta bancarios, comprobantes de colegiatura, hojas llenas de letras diminutas que durante 4 años había aprendido a mirar por encima, a evitar, a doblar rápido y guardar, como quien esconde algo que no quiere recordar. Esta noche no las doblé. Las ordené una por una. Por meses, por años, las acomodé en pequeños montones alineados. Tomé un lápiz, el mismo viejo lápiz que uso cada mañana para anotar los gastos del mercado, y fui escribiendo cada pago en los márgenes.
No lloré, tampoco le recé a Dios como otras veces. Solo me quedé allí leyendo y recordando. Cada número, cada firma, cada transferencia. Hubo meses en los que pagué 2 veces, una al banco, otra a la tarjeta de crédito de Carla. Algunos meses la colegiatura de Renata llegaba antes de que me depositaran la pensión. Tenía que sacar dinero de mis ahorros antes de tiempo. Recuerdo muy bien esa sensación. No pánico, no quejas, solo cansancio. Un cansancio familiar como una tarea que había que terminar. Miré los números repetidos, las fechas repetidas, los meses que pasaron sin que yo pudiera recordar cómo los había vivido. Dejé el lápiz a un lado, los dedos un poco rígidos. Al mirar el montón de papeles frente a mí por primera vez, no los vi como obligaciones sueltas. Los vi como una sola cadena larga y continua arrastrándome durante 4 años sin que yo dijera una palabra. Entonces algo muy claro apareció en mi mente, sin necesidad de pensarlo mucho. Nadie veía todo esto como un sacrificio. Lo veían como una obligación. Recordé el rostro de Carla cuando dijo: «Ya estás vieja. ¿Para qué quieres dinero?». Lo dijo con ligereza, como si hablara de algo sin valor. Recordé la forma en que Martín evitaba mi mirada cada vez que decía «solo un poco más», como si yo estuviera siempre ahí, inagotable. Y recordé la voz de Renata. Tranquila, segura, sin la menor duda. Una niña de 9 años no puede inventar cosas así por sí sola. Doblé los papeles. No con fuerza. No con manos temblorosas. Los doblé con cuidado, despacio, como doblaba la ropa de mi esposo antes de que se fuera a trabajar. Los acomodé en un solo montón ordenado al borde de la mesa. Luego me levanté y estiré la mano para apagar la luz de la cocina. La casa quedó a oscuras, en silencio. Me quedé de pie un momento en la penumbra, dejando que mis ojos se acostumbraran. No sentí miedo, no sentí vacío, solo claridad, más claridad que nunca. Hablé sola, en voz baja pero firme. Basta. No fue una amenaza, no fue un reproche. Fue solo una frase de cierre, como cerrar una puerta que había dejado abierta durante demasiado tiempo. Y en esa oscuridad comprendí con absoluta certeza algo, si mi amor solo los hacía más crueles. Entonces esta vez tenía que detenerme. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. No porque estuviera acostumbrada a ese horario, sino porque el teléfono vibraba sin parar desde antes de que amaneciera por completo. Vibraciones cortas y seguidas, como si alguien llamara a una puerta dentro de un sueño. Abrí los ojos. La espalda me dolía un poco por haber estado sentada demasiado tiempo la noche anterior. Estiré la mano y tomé el viejo teléfono que estaba en la mesita de noche. La pantalla se encendió y lanzó una luz fría sobre la habitación aún a oscuras. Mensajes sin leer, llamadas perdidas, correos del banco. No los abrí de inmediato. Dejé el teléfono, me levanté y fui a la cocina. La costumbre me guió antes de que la cabeza pudiera pensar. Preparé café negro como todos los días, sin azúcar. El agua hirviendo cayó en la cafetera gota a gota con lentitud. Me senté, tomé la taza y di un pequeño sorbo. El café estaba amargo, pero ya estaba acostumbrada. Hay cosas amargas que cuando se beben durante años, dejan de hacer fruncir el ceño. Cuando abrí el primer correo era una notificación del banco. El pago automático había sido cancelado por solicitud del titular de la cuenta. Leí despacio, cada palabra con claridad. Lo leí una vez más. No hubo sorpresa.
Eso era exactamente lo que había decidido durante la noche, solo que ahora estaba ahí frente a mí, en letras impresas frías e implacables. Al mismo tiempo en otro lugar donde yo no estaba, pero que podía imaginar con total nitidez. Carla estaba en un centro comercial. Conozco ese escenario. Fin de semana, aire acondicionado, música suave, pisos brillantes. Los espejos reflejan la luz blanca. Ella ya elige algo. Tal vez un bolso. Tal vez cosméticos. Lo coloca sobre el mostrador. Saca la tarjeta. La pasa. Bip. La máquina emite un sonido corto y seco. La empleada mira la pantalla. Luego mira a Carla. La gente detrás empieza a prestar atención. Carla vuelve a pasar la tarjeta. La mano más rápida, más fuerte. Bip. Lo mismo. Su rostro se enrojece. No de vergüenza, sino de rabia. Dice algo a la empleada con tono áspero. Pero las miradas alrededor ya están sobre ella. Conozco esa sensación. La de quedar expuesta frente a otros, cuando aquello de lo que siempre dependiste desaparece de repente. En ese mismo momento, mi teléfono volvió a vibrar. Era la escuela de Renata. La voz de la empleada era educada pero firme. La colegiatura no había sido pagada a tiempo. Aún no había colgado cuando apareció otro correo del banco. La cuenta de la tarjeta de crédito estaba vencida. Todo llegó al mismo tiempo. Como piezas de dominó colocadas muy juntas, basta un solo toque para que caigan en cadena. La llamada de Martín llegó enseguida. Vi su nombre aparecer en la pantalla. El nombre de mi hijo. Tomé una respiración profunda, no para reunir valor, sino para que la voz no me temblara. Y contesté. Su voz estaba alterada. Ya no era el tono suplicante de siempre. «¿Qué estás haciendo, mamá?» No preguntó si yo estaba bien. No preguntó por qué. Preguntó como si yo hubiera cometido un gran error, como si hubiera arruinado algo que le pertenecía. Habló muy rápido. Reproches. Dijo que lo había hecho quedar mal. Dijo que Carla estaba en problemas. Dijo que Renata se vería afectada. Luego su voz cambió a amenaza. Que yo era egoísta. Que estaba destruyendo acá la familia. Palabras conocidas, solo que esta vez las escuché con total claridad. Lo escuché todo. No lo interrumpí. Mi mano estaba apoyada sobre la mesa, temblaba un poco. Los dedos se cerraban y se soltaban. Pero mi voz no. Hablé despacio, con claridad. Solo dejé de hacer algo que nunca debí hacer desde el principio. Del otro lado hubo un silencio muy breve. Luego su voz se elevó. Pero ya no escuché el resto. Miré hacia el patio. El limonero seguía allí como cada mañana. Las hojas se movían suavemente con el viento temprano. Nadie puede moverlo a gritos. Colgué. La mano me temblaba. Dejé el teléfono sobre la mesa. El pecho me pesaba como si acabara de soltar una carga que había llevado durante demasiado tiempo. No volví a llamar. No di más explicaciones. Me quedé sentada mirando la taza de café que se iba enfriando. Así durante mucho tiempo. Por primera vez en mi vida, no salvé a mi hijo. Esa tarde el cielo estaba gris. No un gris violento que anunciara tormentas, sino un gris bajo, suspendido sobre los techos que hacía que el aire pareciera comprimido. No llovía fuerte. Apenas una llovizna, de esas que no empapan de inmediato pero que enfrían. Poco a poco se meten en la ropa, en la piel, incluso en los pensamientos. Yo estaba regando el limonero del frente. El agua de la regadera caía y en la base del árbol y se filtraba despacio en la tierra. Lo hacía con movimientos constantes, casi mecánicos, como una forma de mantener la mente ocupada. Entonces, escuché que golpeaban el portón. Muy suave,
No era el golpe de un adulto. No era firme ni decidido. No tenía un ritmo claro. Era un golpecito dudoso como de alguien que teme ser rechazado, como si quien estaba del otro lado hubiera pensado mucho antes de atreverse a tocar. Dejé la regadera, me sequé las manos en el borde de la falda. Cuando abrí el portón, Renata estaba allí. Su mochila estaba mojada de un lado pesada. La chamarra delgada se le pegaba al cuerpo. El cabello estaba húmedo, mechones finos pegados a la frente. Tenía los ojos rojos. No rojos de haber llorado recién, sino de haber llorado durante mucho tiempo, tanto que ya no quedaban lágrimas, solo ardor y cansancio. La niña me miró. Sin picardía, sin insolencia. Esa mirada era la mirada de una niña que había escuchado demasiadas cosas de adultos. Una mirada en la que ya no había lugar para la inocencia. No pregunté nada. Abrí más el portón y Renata entró. Se quitó los zapatos sola, los acomodó hacia un lado con un cuidado mayor que el de muchos adultos. No corrió. No miró alrededor. Entró directo a la casa y se sentó en la silla de la cocina. La espalda recta. Las manos sobre los muslos. Como alguien que espera su turno para hablar, no como una niña que visita a su abuela. Le preparé un vaso de leche tibia. Mis manos iban un poco lentas, pero no temblaban. Coloqué el vaso frente a ella. Renata lo miró un momento, pero no bebió de inmediato. En la cocina solo se escuchaba la llovizna cayendo en el patio. Al rato habló, muy bajito, como si temiera que sus palabras pudieran lastimar a alguien más. Mis papás están enojados con usted. Asentí con la cabeza. No respondí. No quise interrumpirla. Sabía que si hablaba primero la niña podía detenerse. Renata dudó. Bajó la mirada hacia sus manos. Los pulgares se enredaban uno con otro. Luego continuó con una voz plana como si recitara una lección memorizada. Papá dijo que si usted se muriera todo sería más fácil. Esa frase cayó en la cocina con suavidad, sin eco, sin ruido, pero yo escuché cada palabra, cada pausa entre ellas. Renata levantó la vista hacia mí. Estaba muy tranquila. No comprendía la gravedad de lo que decía. Para ella solo era una información que le habían encargado transmitir. Siguió hablando con el mismo tono sin emoción. Papá dijo que solo tenía que portarme bien con usted. Hablar normal. Así usted no sospecharía. No grité. No lloré. Me acerqué, jalé una silla y me senté frente a ella. Extendí los brazos y abracé a mi nieta con fuerza. Su cuerpo estaba frío, ligero, mucho más delgado de lo que yo recordaba. Cuando Renata apoyó la cara en mi hombro, entonces sí empezó a temblar. Un temblor silencioso, como una hoja fina en el viento frío. Siguió contando, sin llorar, como si relatara algo que había pasado en la escuela en frases sueltas. Papá y mamá me hicieron practicar qué decir. Practicar las palabras. Practicar cómo mirar a los adultos cuando se miente. Con cada frase algo dentro de mi cabeza se rompía por completo. No se agrietaba. No se resquebrajaba. Se rompía. Comprendí que mi hijo no solo dependía de mí. No solo se aprovechaba. Estaba criando a su hija dentro de la codicia y la crueldad. Estaba enseñándole a una niña a engañar a la mujer que lo había traído al mundo a mentir con el rostro tranquilo. Abracé a Renata con más fuerza. La niña soltó un suspiro largo, muy largo, como si por fin dejara caer un peso que no le pertenecía, pero que había cargado demasiado tiempo. En ese momento entendí algo con una claridad helada, absoluta y real. No solo tenía que salvarme a mí misma. Tenía que detener el veneno que ya estaba pasando a mi nieta. A la mañana siguiente,
Me levanté temprano. No porque no hubiera dormido. Al contrario, dormí profundamente. Un sueño extraño, sin pesadillas, sin sobresaltos, a mitad de la noche, como en días anteriores. Cuando abrí los ojos no necesité quedarme acostada para recobrar el aliento. Me incorporé de inmediato con el cuerpo más ligero de lo habitual, como si por fin hubiera dejado algo en el suelo. Me vestí más arreglada que de costumbre. Una blusa clara bien planchada, una falda larga por debajo de las rodillas. Me peiné con cuidado recogiendo el cabello en una coleta baja en la nuca y me puse unos zapatos bajos que llevaba mucho tiempo sin usar. Los había comprado hacía años, pero casi nunca me los ponía porque rara vez iba a algún lugar que exigiera presentarme así. Antes de salir me quedé un momento en la cocina. Miré la vieja mesa de madera. Miré la marca del cuchillo de aquel año. No la toqué. Solo la observé como se mira un punto del pasado que ya se cruzó. Luego tomé una carpeta vieja. El cuero estaba gastado, la asa un poco cuarteada. Dentro llevaba papeles que había guardado durante años, ordenados con cuidado, pero que nunca había sacado a la luz. El despacho del abogado estaba en una calle tranquila. No había un letrero grande, solo una placa pequeña pegada a la pared. Adentro hacía fresco. Olía a papel viejo mezclado con café aguado. Todo estaba acomodado con precisión, limpio, ordenado sin emoción. Me gustaba ese ambiente. No era curioso. No juzgaba. Solo existía para trabajar. El abogado era un conocido de antes. Había ayudado a mi familia desde los tiempos en que mi esposo aún vivía. Cuando entré me miró un momento como para asegurarse de que de verdad estaba ahí, y dijo en voz baja: «Al fin vino». Me senté. Puse la carpeta sobre el escritorio. No me anduve con rodeos. Hablé despacio y le conté todo de principio a fin. No omití ningún detalle. Él no me interrumpió. Solo fue revisando cada documento que yo le entregaba, leyéndolo con atención, asintiendo apenas. Cuando terminé la oficina quedó en silencio un instante. Luego levantó la vista, me miró directo y dijo: «¿Sabe una cosa? Usted no es pobre». Abrió otro expediente. 2 departamentos en renta a mi nombre. Un terreno heredado que yo aún no había vendido. Un fondo de ahorro que nunca había tocado. Las cifras aparecieron claras, frías, sin emoción. Estaban ahí como habían estado ahí durante años, esperando nada más a que alguien las nombrara. Yo asentí. Lo sé. Yo vivía de forma sencilla, no porque me faltara dinero, sino porque había aprendido algo desde hacía mucho tiempo. El dinero no compra gratitud. No quería usarlo para obligar a nadie a quedarse a mi lado. Yo pensaba que si alguien se quedaba debía ser porque quería quedarse, no porque yo pagara por eso. El abogado me propuso hacer un testamento nuevo. Quitarle a Martín el derecho a heredar. Dijo que era la vía más rápida, la más segura, la de menor riesgo. Negué con la cabeza. Yo no quiero castigar, dije. Quiero que se delaten solos. Se quedó callado un momento. No discutió. No me presionó. Luego asintió despacio como si hubiera entendido. Me habló de otra opción: trasladar los bienes con condiciones. Mantener las llaves legales en mis manos. No entregarlo todo. No retirarlo todo. Lo suficiente para protegerme, pero no tanto como para convertirme yo en alguien que manipula. Escuché con muchísima atención. Pregunté cada detalle. Pregunté por los tiempos, por los alcances, por los peores escenarios. No desde la rabia, sino desde una lucidez que había perdido durante años por miedo. Cuando me levanté para irme, noté una sensación extraña en el cuerpo. Ligera pero no vacía.
No era la sensación de alguien que acaba de vengarse. Era la sensación de alguien que por fin vuelve a tomar el volante. Por primera vez en muchos años, no me sentí una víctima. Yo estaba al mando. La reunión familiar tuvo lugar en una tarde sofocante. No había viento. No había nubes bajas. El calor se pegaba a la piel y hacía sentir incómodo, incluso estando sentado. Elegí mi casa. No por conveniencia, sino porque quería que todo ocurriera en el lugar donde había vivido toda mi vida. Quería que esas palabras resonaran entre las paredes que me habían escuchado respirar, llorar y guardar silencio durante décadas. La sala no era grande. Los sillones viejos estaban colocados muy cerca unos de otros. La mesa baja del centro tenía una esquina sin pintura, pero había un espacio suficiente para que 4 personas se sentaran frente a frente, lo bastante cerca como para que nadie pudiera evitar la mirada del otro. Martín y Carla llegaron puntuales. Martín se veía extrañamente tranquilo. No estaba irritable. No suplicaba. Era la calma de alguien que cree que todo sigue bajo su control. Carla iba arreglada, vestido recto, el cabello bien ondulado, el lápiz labial más intenso de lo habitual. Su mirada recorría la casa con rapidez, con familiaridad, como si ya hubiera imaginado muchas veces el día en que le pertenecería. Yo sabía qué esperaban. Esperaban que me disculpara. Esperaban que cediera. Esperaban que todo volviera a ser como antes, como si nada hubiera pasado. No hice nada de eso. Me puse de pie, caminé hacia la mesa y dejé un sobre grueso en el centro. Papel duro, pesado en la mano. El sonido del sobre al tocar la madera fue leve, pero en el silencio de la habitación, todos lo escucharon. No dije nada al principio. Solo lo empujé hacia el centro de la mesa y lo dejé allí. Martín frunció el ceño. Carla arqueó las cejas. «¿Qué es esto?», preguntó Carla con un filo ya en la voz. «Todo lo que he pagado», respondí. La voz pareja. Ni alta, ni temblorosa. Como si estuviera leyendo una lista aprendida de memoria. Abrieron el sobre. Fueron sacando los papeles uno a uno. Estados de cuenta bancarios, colegiaturas, tarjetas de crédito, documentos que me habían acompañado durante 4 años. Yo había hecho anotaciones a lápiz cada gasto cada mes, con una letra poco bonita pero clara. Al final, el total. El número estaba ahí al pie de la página. Desnudo. Imposible de negar. La habitación quedó en silencio. Nadie habló de inmediato. El aire se volvió denso. Pude oír incluso mi propia respiración. Carla fue la primera en estallar. «Usted lo hizo para controlarnos». Su voz era aguda, cortante, como si quisiera rasgar el aire. «Usó el dinero para mantenernos atados». Martín no me miró. Se quedó observando fijamente la cifra. Luego habló con una voz fría sin disimulo. «Soy su único hijo. Esa propiedad es mía». Lo miré. Por primera vez miré a mi hijo de frente sin buscar excusas en mi cabeza. Sin decirme que estaba cansado. Sin decirme que estaba bajo presión. Vi con claridad aquello que había evitado mirar durante años. Renata había permanecido en silencio desde el principio. Estaba sentada con la espalda recta, las manos apretadas, una contra la otra. Solo entonces habló. La voz le temblaba, pero trataba de pronunciar bien cada palabra, como si temiera equivocarse. Yo solo repetí lo que dijo papá. Carla se giró bruscamente. «¡Cállate!». El grito salió rápido. Demasiado familiar. Había escuchado ese tono muchas veces en mi vida, solo que esta vez iba dirigido a una niña. A una niña a la que habían enseñado a mentir por los adultos.
Ese fue el momento en que me levanté. Sin dudar, sin pedir permiso. Me acerqué, puse la mano sobre el hombro de Renata y la traje hacia mí. Su cuerpo pequeño se apretó contra el mío y tembló apenas. Sentí claramente los latidos de su corazón a través de la tela delgada. «Basta», dije. Esta vez mi voz fue tan clara que yo misma me sorprendí. No grité, no levanté el tono, pero nadie pudo interrumpirme. Ella no es una herramienta de ustedes. Martín abrió la boca como para replicar. Levanté la mano, la palma hacia él. «Cállate», dije. Esta vez escucha bien. Me quedé allí con la mano firme sobre el hombro de Renata. Ya no hablaba como una madre con miedo de perder a su hijo. Hablaba como alguien que había visto el fondo de la verdad y que ya no tenía nada más que perder. En ese instante lo entendí con total claridad. Ya no era una madre que suplicaba amor. Yo era quien protegía. La habitación quedó en silencio después de mis palabras. No era un silencio tenso y ruidoso, sino un silencio inmóvil, como si el aire hubiera quedado suspendido a medio camino. Martín se quedó rígido, el cuerpo endurecido, los hombros tensos. Carla cruzó los brazos sobre el pecho, los labios apretados, la mandíbula cerrada con fuerza. Me miraban como se mira a alguien que acaba de decir algo excesivo, pero que todavía puede rectificar. Yo sabía lo que estaban pensando. Pensaban que ya todo estaba dicho. Pensaban que el clímax había pasado. Pensaban que yo me cansaría, bajaría la voz, volvería a ablandarme como siempre. Una madre anciana molesta. Una discusión familiar. Y luego todo volvería a su lugar. Los miré un momento. No mucho. Solo lo suficiente para confirmar que estaban esperando que me retractara, que explicara, que me disculpara de alguna forma que ni ellos mismos sabían nombrar. No lo hice. Añadí algo más en voz muy baja, tan baja que incluso yo podía oír mi propia voz en la quietud de la sala. «Ah, hay algo más». La frase no tenía nada de grandilocuente. No levanté el tono. No fue una amenaza, pero vi claramente el cambio en sus miradas. Carla inclinó ligeramente la cabeza tratando de adivinar cuál sería mi siguiente jugada. Martín frunció el ceño y dio un pequeño paso al frente, reflejo de alguien que empieza a perder el control. No me apresuré. Volví hacia la mesa. Abrí el cajón. El cajón emitió un leve sonido. Saqué un juego de papeles. Papeles nuevos, blancos, bordes rectos, con olor a papel reciente. Los coloqué sobre la mesa, justo entre el sobre viejo y el vaso de agua que ya se había enfriado. Esta casa, dije, ya fue transferida. No a Martín, no a Carla. Hice una pausa. No continué de inmediato. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Un silencio lo suficientemente largo como para que ellos mismos llegaran a sus peores conjeturas. Pude verlo en sus rostros. La seguridad comenzaba a resquebrajarse y la confusión se abría paso. Martín fue el primero en estallar. «¿Qué hiciste, mamá?» Su voz se quebró. Ya no conservaba la calma habitual. El sonido salió crudo, sin filtro. Carla se aferró al respaldo de la silla, los dedos clavados en el borde de la madera. El rostro se le volvió visiblemente pálido. «Eso no puede ser», dijo. «Usted no tiene derecho a...» El nombre que figura en los documentos, interrumpí sin elevar la voz, es Renata. La habitación pareció quedarse sin aire. Martín gritó. Un grito que salió sin cálculo, sin contención. Carla se desplomó un poco, a punto de caer, y tuvo que apoyarse en la mesa. Hablaron al mismo tiempo. Las palabras se atropellaban, reproches, preguntas, amenazas.
Preguntaban por qué, cuándo, cómo. Como si al preguntar lo bastante rápido la realidad pudiera revertirse. Yo me senté, despacio, firme. No necesitaba estar de pie para demostrar fuerza. Expliqué frase por frase, sin levantar la voz, sin dureza, sin añadir emoción innecesaria. El nombre de Renata en los documentos no era para cargarla con una responsabilidad. Era para protegerla de sus propios padres. Yo conservaba el control total. Nadie podía vender. Nadie podía hipotecar. Nadie podía tocar nada. Esa casa no era un premio ni una herramienta. Cuando Renata cumpliera 18 años, ella decidiría. No yo. No Martín. No Carla. Me giré hacia Renata. La niña permaneció quieta un largo rato. Luego rompió a llorar. No con sollozos. No con gritos. Las lágrimas simplemente brotaron rápidas como si por fin ya no necesitara contenerlas. Negó con la cabeza, caminó hacia mí y me tomó la mano con las dos suyas. «Yo no necesito la casa», dijo con la voz quebrada pero sincera. «Solo la necesito a usted». Esa frase dejó la habitación en completo silencio. La abracé y la apreté contra mí. En ese instante comprendí algo sin necesidad de confirmación alguna. El poder había cambiado de manos. Martín y Carla habían perdido aquello con lo que me manipulaban. Ya no tenían nada con qué presionarme. No les quité nada que fuera suyo. Solo recuperé mi derecho a vivir, un derecho que había entregado durante demasiado tiempo. Después de aquel enfrentamiento no hubo llantos estruendosos. No hubo escenas de alguien arrodillándose para pedir perdón. Nadie llamó a medianoche para suplicar. Todo ocurrió despacio, como cuando el agua empieza a retirarse de una casa que ha estado inundada durante mucho tiempo. Sin ruido, pero dejando marcas de humedad que tardan mucho en secarse. Martín fue quien cayó primero. El banco no espera. Los números no saben de compasión. Cuando dejé de sostenerlo todo empezó a funcionar tal como es en realidad. La deuda fue ejecutada. Las llamadas que antes desviaban hacia mi teléfono comenzaron a llegar directamente al suyo. Yo ya no escuché sonar ese timbre. Se vio obligado a volver a trabajar, no en el empleo de sus sueños, no en uno que le diera orgullo, solo un trabajo suficiente para ir pagando mes a mes. Escuché que estaba cansado. Escuché que se irritaba con facilidad. Escuché eso y nada más. No pregunté. Hay cosas que si se preguntan solo sirven para hacerse daño. Carla se fue por un tiempo. Salió con una maleta pequeña. Pocas cosas dentro. Ya no había vestidos nuevos. Ya no había bolsos caros. Se quedó a vivir con su hermana. Las fotos brillantes en redes sociales fueron desapareciendo poco a poco. No más centros comerciales. No más viajes. No más comidas fotografiadas desde arriba. Solo días en los que había que contar el dinero antes de gastarlo. No investigué más. No necesitaba saber qué pensaban de mí. Había pasado demasiados años ocupándome de los sentimientos de otros. Renata fue diferente. La niña empezó a estar más cerca de mí. Al principio por las circunstancias, después por decisión propia. Se quedaba cada vez más en mi casa hasta que poco a poco se quedó definitivamente. Empezó a hablar más. No frases aprendidas. No palabras repetidas como una grabadora, sino frases verdaderamente infantiles. Algunos días me preguntaba por qué las hojas del limonero caían tanto en esa temporada. Otros días me preguntaba por qué los adultos dicen cosas que luego no hacen. Preguntas tan ingenuas que a veces tenía que girarme para reír sola.
Por primera vez en mucho tiempo, la escuché hablar de la escuela sin mencionar a sus padres, sin tocar asuntos pesados. Y yo cambié de una forma muy silenciosa. No hubo un momento de revelación repentina. No hubo un día en que despertara siendo otra persona. Fue poco a poco. Dejé de vivir desde la culpa. Dejé de sentir que le debía algo a alguien, solo por haberlo traído al mundo. Dejé de comprar amor con dinero. Aprendí a decir no, sin dar explicaciones interminables. Hay mañanas muy tranquilas. Me levanto temprano. Preparo café. El aroma llena la cocina familiar y cálido. Renata se sienta a mi lado concentrada en su tarea. El lápiz roza el papel suavemente. Escucho su respiración tranquila. Nadie tiene prisa. Nadie tiene miedo. El reloj de la pared sigue marcando tic-tac, pero ya no pesa como antes. Pienso mucho en la familia, no para reprochar, sino para comprender. Y comprendí algo muy sencillo, muy humano: la familia no es un lugar para vivir a costa de otros. Quien desprecia el amor pierde el lugar al que volver. No perdí a mi hijo. Solo dejé de alimentar a un hombre que no quería crecer. Después de todo, hay quien me pregunta si me arrepiento. Tardé mucho en poder responder esa pregunta. No porque fuera difícil, sino porque la vida de una madre no se divide claramente en correcto o incorrecto. Está hecha de lecciones silenciosas y de consecuencias que llegan después. No me arrepiento de haber amado a mi hijo. Solo lamento haber amado durante tanto tiempo de una forma que me hizo daño a mí misma. A quienes ya hemos vivido más de media vida muchas veces, nos enseñaron que la familia es aguantar, que ser madre es callar, sacrificarse, soportar para mantener la paz del hogar. Yo creí eso durante años. Creí que si daba lo suficiente algún día lo entenderían. Que si aguantaba un poco más la familia estaría completa. Pero la verdad no es así. Hay momentos en los que el sacrificio no hace mejores a los demás. Solo los acostumbra a quitar. Y hay momentos en los que el silencio no conserva la armonía. Solo oculta la injusticia hasta que ya no puede ocultarse más. Me tomó muchos años entender que ser madre no significa desaparecer, que ser abuela no significa convertirse en una sombra. Seguimos siendo personas con límites, con emociones, con derecho al respeto. Cuando me detuve no me volví fría. Me volví honesta. Honesta conmigo misma. Honesta con lo que podía dar. Y con lo que ya no podía seguir soportando. Y lo curioso es que cuando dejé de salvar a mi hijo de todas las consecuencias, no perdí el amor maternal. Solo dejé de alimentar la dependencia. Dejé de enseñarle que se puede vivir sin asumir responsabilidades. Cuento esta historia no para culpar a los hijos, tampoco para dar lecciones. Solo quiero decirles a quienes son como yo, a quienes se acostumbraron a ponerse al final de la lista, que nunca es demasiado tarde para ponerse de su propio lado. No eres egoísta por decir basta. No eres cruel por poner límites. Y no estás solo por elegir tratarte con dignidad. Si alguna vez has guardado silencio demasiado tiempo, si has amado tanto que olvidaste que tú también mereces amor, recuerda, tu valor no disminuye solo porque dejes de dar. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has encontrado frente a una decisión como la mía? Si es así, me encantaría leer tu historia. Déjame unas líneas en los comentarios.